Hola amigos de todo el mundo, este es el Dr. Teal para el canal de Noticias Proféticas. En los últimos años han habido diálogos entre los líderes de Rusia, Irán, Turquía y Siria. Y hay personas que se preguntan si esto tiene algo que ver con una profecía que está en Ezequiel 38, concerniente al Gog y el príncipe de Mesec y Tubal. Y es que muchos se preguntan si esta guerra va a suceder antes de que Jesucristo regrese. Y que yo sepa, desde el 2018 hasta el presente, que es 2020, en el mes de abril, Rusia, Irán y Turquía siguen hablando concerniente Siria. Es más, entre un encuentro entre Putin de Rusia y Khomeini de Irán, dijeron que Siria era un buen ejemplo de cómo se podía parar al imperio estadounidense, ya que, de acuerdo a ellos, concerniente a Siria, Estados Unidos había sido derrotado. Es más, Rojalá Khomeini afirmó que Rusia e Irán deberían trabajar y cooperar en continuar oponiendo a los Estados Unidos, ya que los Estados Unidos era un peligro para la humanidad. Y bueno, leeré Ezequiel 38 más tarde. Por ahora voy a leer unos comentarios que otras personas han hecho acerca de lo que está pasando. En junio 27 de 2018, Richard Bouchard, que es un escritor protestante, él afirma que en los días posteros una confederación de naciones del norte invadirán a Israel antes de que el Mesías llegue. Ok, pero ¿es esto lo que la escritura dice? No, por supuesto que no, pero hablaremos de eso más tarde. Él también afirma en ese artículo que, de acuerdo a la profecía, las gentes que invaden van a ser de Rusia, de Irán y de Turquía. Bueno, yo no creo que Turquía está mencionado ahí para nada, pero más tardecito hablamos de eso. Otro artículo titulado ¿Por qué la alianza de Rusia, Irán y Turquía puede ser más devastadora de lo que usted se imagina? Y en este artículo hacen la pregunta que, bueno, si esa misma confederación va a ser antes de que Jesucristo regrese, y mencionan unos nombres que son Gag, Persia, Etiopía, Libia, Homer y Beth. Bueno, voy a hacer un comentario aquí. Gag y Magog, sí, de acuerdo a muchos comentaristas, identifican que es Rusia. Persia es una referencia a Irán, así que esa sí funciona. Pero de ahí a decir que nombres como Gomer y Togarma se refieren a Turquía, no, eso no es. Si ustedes quieren saber qué es lo que sucede con Turquía, entonces tienen que mirar profecías de Esaú. Pero Gomer y Tagarma tienen más que ver con Siberia y fuerzas del este. Ahora, regresando a Turquía, ellos fueron el Imperio Otomano y ellos, de mi punto de vista, llenaron profecías en Génesis que se referían a Esaú. Así que estos escritores protestantes, de mi punto de vista, están errados en la identificación de estos grupos de gentes. Bueno, yo podría mirar más referencias, pero la verdad que les voy a decir de una vez. Esta guerra profetizada en Ezequiel 38 sucede es después del regreso de Jesucristo. Es más, la nación moderna de Israel no califica como la nación que va a ser atacada en aquel entonces. Ahora, algunos comentaristas mencionaron o mencionan que ese evento va a suceder después de que los Estados Unidos ha sido neutralizado. Y en ese sentido, bueno, sí, eso es verdad porque de acuerdo a Daniel 39, Estados Unidos, que es la fortaleza más fuerte, será atacada y la tierra será dividida. Pero esta destrucción o neutralización de los Estados Unidos va a suceder mucho, pero mucho más antes de que Ezequiel 38 y 39 se completen. Pero bueno, menciono esto porque quiero afirmar que la neutralización de los Estados Unidos y el suceso de Ezequiel 38 y 39 son sucesos que están totalmente desconectados. El uno no tiene nada que ver con el otro. Pero bueno, ahora leamos las escrituras para que podamos hablar claramente qué es lo que sucede en esos versos. Ezequiel 38:1. Vino a mí la palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Haré mi primer comentario aquí. Comentaristas a través de la historia han mencionado que esto tiene que ver con Rusia y con Moscú, que es Mesec.
Y bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora prosigamos. Y did, así ha dicho el Eterno el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, Ogag, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, y todo en todos equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Entonces Dios dice que está en contra de ese poder, que yo no creo que es el poder actual de Rusia, pero es esa ubicación geográfica. Ahora leeremos el verso 5, donde hay una referencia a Irán que está identificado como Persia. Persia, Cos and Foot con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. En esta Biblia Cos es correcto, en algunas Biblias aparece como Etiopía. Los Koshais son personas de piel morena. Sigamos en el verso 6. Gomer y todas sus tropas y la casa de Targama con sus confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Noten que asocia a Tagamar con gentes que está muy al norte. Y la Iglesia de Dios Universal identificaba esto como Siberia. Como mencioné antes, muchos identifican este Tagamar con Turquía, pero Turquía no está en una ubicación lejana del norte. Turquía sí está al norte de Israel, pero está ahí mismo en el medio este. La escritura dice que es en los confines del norte. Y la palabra hebrea utilizada, H3411, se refiere a partes extremas o muy lejanas. Ahora continuemos en el verso 7. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Bueno, aquí nos dejan claramente que es una multitud de gentes que se han reunido para esta gran batalla. Como vemos, Rusia, Togamar, Persia. Y yo no estoy diciendo que Turquía no va a estar en ese grupo, pero ellos no son mencionados directamente. Ahora, con respecto a cuándo esto va a suceder, algunos están seguros que esto ya pronto va a pasar, especialmente porque la nación de Israel fue creada en 1948. Bueno, miremos lo que la Biblia dice. Así que para eso vamos a leer el verso 8 y 9. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás con tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Esta escritura se hace una referencia acerca de que las gentes que constituyen Israel en este entonces han venido de todas partes del mundo. Pero esta no es una referencia al país pequeño que está en Judea en este momento, la nación que nosotros conocemos hoy en día como Israel. Es más, el verso 8 dice que la gente que vive allí moran confiadamente. O sea, en paz. Y en Israel, paz ahorita no es lo que hay. La gente vive atemorizadas y en cualquier momento pueden ser acuchillados o si no, morir por morteros. Diferentes grupos terroristas operan dentro de Israel en este momento. Y no olvidemos que las naciones alrededor de esta también son una amenaza constante. Además, todos los judíos no viven en Israel en este momento. Y mucho menos los de las otras 13 tribus. Porque recuerden que de Josué salieron 2 tribus más. En total son 13 tribus. Ahora continuemos en el verso 10. Así ha dicho el Eterno, el Señor. En aquel día subirás palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Entonces, este es un plan macabro diseñado por las personas de Rusia, Siberia y personas del este. Ahora continuemos en verso 11. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Cómo? ¿Que no tiene murallas?
¿Que viven tranquilos? Si Israel tiene murallas alrededor. Y lo más probable es que van a construir más. ¿Y que viven tranquilos? Obviamente las personas que leen estas escrituras y dicen que esta profecía está a punto de pasar, no miran noticias. ¿Y que es una tierra indefensa? Israel está listo para guerra en cualquier momento en este momento. Bueno, continuemos leyendo en el verso 12. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Entonces, hay personas que leen este verso y dicen, bueno, mire, antes de que los judíos llegaran allá, esa tierra era muy desértica. Y los judíos llegaron y ellos crearon sistemas de irrigación, ahora cultivan mucho producto allá, que inclusive hasta exportan, y han prosperado. Bueno, concerniente a este verso, su razonamiento parece ser lógico, pero ellos ignoran el verso anterior, donde las murallas, que no deben tener murallas, que no deben tener cerrojos ni puertas, o la profecía se cumple en su totalidad o no se cumplió. Y es muy claro que ese no es el caso hoy en día. Continuemos en verso 13. Saván y Deván, y los mercadores de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar la plata y oro? ¿Para tomar ganados y posesiones? ¿Para tomar grandes despojos? Bueno, que vienen a recoger oro y plata. Hablemos de la plata. Israel, la nación donde viven los judíos hoy en día, ni siquiera hace la lista de 47 países más productores de plata. Así que Israel tendrá algo de plata, pero no mucha como para que estas naciones vengan a recoger mucha plata de Israel. Y ahora, ¿qué tal el oro? Déjeme leer algo que leí del 2011, y esto es del Post de Jerusalén, o Jerusalem Post. Y allí ellos escribieron que Israel no tiene ninguna reserva de oro. Al menos esto fue lo que escribieron. Entonces, basado en las investigaciones que he hecho, Israel no tiene grandes reservas de oro o de plata. Entonces, ¿qué? ¿Estas naciones van a saquear Israel para tomar el oro y la plata cuando ahorita todavía no hay oro ni plata allá? Esta profecía es definitivamente no para nuestros tiempos. Ahora continuemos en los versos 14 y 15. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y did a Gog, así ha dicho el Eterno el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. ¿Y no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y mucho pueblo contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Una vez más, el Señor afirma que en esos días Israel habitará en seguridad, lo cual no es cierto en estos días. Es más, los israelitas que viven allá, ellos confían en sus fuerzas militares y eso les da un sentido de seguridad, porque la realidad que ellos viven es que guerra en cualquier momento puede empezar. Ahora continuamos en el verso 18. En aquel tiempo, cuando venga Gag contra la tierra de Israel, dijo el Eterno, el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Ahora me gustaría hacer una referencia acerca de lo que la Iglesia de Dios Universal opinaba acerca de este asunto. Y en un artículo ellos escribieron que en el verso 14 decía que en aquellos días Israel iba a vivir en seguridad y que ese no era el estado o la condición de hoy en día. Y que además esa nación estaba totalmente desarmada y no estaba preparada para ninguna guerra. Ahora, basado en todo lo que he dicho, no quiere decir que no vaya a haber conflicto hoy en día entre Israel y Irán. Leamos Isaías 22, comenzando en el verso 6. Y Elam tomó Al-Jaba con carros y con jinetes, y Kirk sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acompañaron a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Veíste las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron,
y recogiste las aguas del estanque de abajo. Ahora, en verso 8, y desnudó la cubierta de Judá, es una referencia a que Dios quita su protección de Judea. Elam es una referencia a partes de Irán y Kirk es una referencia a partes de Siria. Esta profecía sí se podría llenar en cualquier momento, donde Irán y Siria podrían atacar a Israel. Y en el verso 9, las brechas de la ciudad de David se multiplicaron. Es una referencia a que los huecos o los daños de la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de David, se van a multiplicar. Entonces vemos que sí, probablemente una guerra regional suceda y Israel va a ser afectada por estas dos naciones. Pero esta profecía no tiene nada que ver con 38 de Ezequiel. Los que digan que esta profecía de 38 Ezequiel va a ser llenarse antes de que Jesucristo regrese, están en error. Todas las escrituras que he leído hasta el momento son del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, Revelación, capítulo 20. Y vi al ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y en el verso 3, hasta que fueron cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, esto es después del milenio, el reinado que es de 1000 años. ¿Y qué sucede cuando sueltan a Satanás en aquel entonces? Leamos. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales eran como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bueno, primero la ciudad amada es Jerusalén. Y en esta escritura, Gog y Magog, esta batalla sucede después del reinado de 1000 años. Ahora, puede que haya más de una batalla que incluyan a Gog y Magog. Y la profecía que encontramos en Daniel 38 parece muy consistente con esta batalla que acabamos de leer en Revelación 20. Y aún así no lo sea, 38 de Ezequiel no es para nuestros días. Y sé eso porque la tierra de Israel en estos días no es una ciudad que no tenga paredes, no es un lugar donde la gente viva con confianza, en paz. No es una ciudad o una tierra que tenga mucho oro y plata para que sean saqueados del oro y la plata. Por lo tanto, esa profecía no se puede cumplir, al menos hoy en día. Sí hay muchas tensiones y problemas en esa parte de la tierra o esos territorios. Y recientemente ha habido cooperación entre Rusia, Irán y Turquía. Ezequiel 38 no se va a cumplir en ningún tiempo pronto. Las personas que han escrito artículos acerca de que esta profecía está a punto de llenarse, la verdad, ellos no creen lo que la Biblia dice. Este fue el Dr. Thiel para el canal de Noticias Proféticas.